bendiga. Este que te habla es el pastor Luis Rodríguez y estamos con nuestro programa radial a través de radioestruendo.com y estamos verdaderamente muy alegres y muy contentos y complacidos con que el Padre Eterno haya escogido este servidor para exponer su palabra de una manera profunda, de una manera verdaderamente como está escrita en el patrón original de su hebreo al español. Como les dije, soy el pastor Luis Rodríguez. Nosotros estamos por la misericordia de nuestro Padre Celestial dirigiendo y siendo el hombre que ha puesto Yahweh, nuestro Dios, enfrente de una congregación en la ciudad de Marlboro, en la 339 de la Lincoln Street. Marlboro 339 de la Lincoln Street. Ahí estamos los jueves a las 7 de la noche dando escuela bíblica a profundidad en el concepto de las escrituras originales, que son el hebreo. Y estamos también los días sábados, estamos a las 10 de la mañana trayendo nuestro gran servicio del Shabbat, o sea, el cuarto mandamiento. Dice la palabra que fueron escritos 10 mandamientos básicos que fueron dados en el monte Sinaí a 12 tribus, no solamente a los judíos, sino a todas las tribus de Israel. Y la palabra dice que será una misma ley, un mismo Dios, y la misma ley que se le fue dada al pueblo de Israel también será dada al extranjero. Eso lo dice la palabra. Los que hemos profundizado un poco más en ella, hemos entendido esto. Pero para nosotros es un gran honor poder traer a colación en el día de hoy, en el Brit Hadashah, como se dice en hebreo, pero en español se dice en el Nuevo Testamento, una carta muy importante que el apóstol Shaul, o sea Pablo, le escribió a las personas de Galacia. Es una carta en el capítulo 1 donde él hace un señalamiento que los creyentes de hoy tenemos que atender y tenemos verdaderamente que poner atención a lo que está escrito en las Escrituras. Hoy en día hemos visto cómo la iglesia ha errado del conocimiento, profetizado ya por Oseas. Oseas era un profeta de los menores y él dijo: mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 4, podemos encontrar esta expresión de parte del Dios Altísimo, utilizando los labios de este sabio hombre y este instrumento de nuestro Elohim, o sea, nuestro Dios. Y el conocimiento se ha perdido, hermanos. El conocimiento ha errado a través de los años. ¿Por qué? Porque déjeme decirle una cosa. Nosotros hemos conocido a nuestro Salvador, a nuestro Mesías, a través de la reforma de Martín Lutero y más adelante otros reformistas. Yo quiero explicarle algo antes de que comience a leer la palabra. Una reforma y una restauración son dos cosas completamente diferentes. Martín Lutero le dio una nueva forma al catolicismo. Para los que han estudiado instituto y para los que han inculcado en la historia, porque les conviene por su salvación, al que le preocupa su salvación. Que le preocupa su salvación no repite lo que otros dicen, sino hace como los discípulos de Berea, que buscaban y escudriñaban lo que Pablo decía a ver si era realidad. La palabra nos dice, o mejor dicho, la historia nos dice que Martín Lutero fue un reformista en el 1500, o sea, 1500 años después de Cristo. Y él lo que reformó, le dio una nueva forma a lo que él había conocido como el catolicismo, porque él no había profundizado en la enseñanza de los apóstoles. Pero yo no quiero seguir hacia adelante hasta que no lea esta carta del libro de Gálatas. Lo conocemos como libros, pero verdaderamente es una carta que el apóstol Pablo le escribió a la congregación de Galacia. Mire cómo dice. Capítulo 1, versículo 8, dice así: mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica diferente evangelio del que hemos enseñado, sea anatema. Pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo enviando una carta a una congregación que estaba errando de la verdad, una congregación que se había ido alejando de la
de la instrucción que verdaderamente ya ellos habían enseñado, a opiniones, a filosofías, a cosas vanas que verdaderamente no estaban llevando el pueblo a su salvación. Por eso más adelante vemos en diferentes capítulos que dice que comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. O sea, cuando usted ve los frutos del espíritu, comenzaron en amor, comenzaron en gozo, comenzaron en paz, o sea, todos los frutos del espíritu, y terminaron ¿qué? En la carne, con filosofías humanas, con vanagloria de palabrerías, y terminaron en ¿qué? En pleitos, contiendas, igual que lo mismo que sucedió con la iglesia de Corintios. Pero vamos a una pausa musical y regresamos en breve con este tu programa Portafolio Eclesiástico. Que el Eterno te bendiga. Enviaste a tu pueblo, has ordenado tus pactos por siempre. Santo y grandioso su nombre es. Santo y grandioso su nombre es. El temor del Señor es el principio del sabio, y entendimiento tendrá el que hace su voluntad. El temor del Señor es el principio del sabio, y entendimiento tendrá el que hace su voluntad. Toda su alabanza por siempre es. Toda su alabanza por siempre es. A Yeshua enviaste a tu pueblo, has ordenado tus pactos por siempre. Santo y grandioso su nombre es. Santo y grandioso su nombre es. El temor del Señor es el principio del sabio, y entendimiento tendrá el que hace su voluntad. El temor del Señor es el principio del sabio, y entendimiento tendrá el que hace su voluntad. Toda su alabanza por siempre es. Toda su alabanza por siempre es.
enviado a tu pueblo. Para siempre has ordenado tus mandos. La salvación viene de ti, Señor. Las obras de tus manos son verdad y juicio. La salvación viene de ti, Señor. Y al buen entendido él tendrá. La salvación viene de ti, Señor. Las obras de tus manos, las obras de tus manos. La salvación viene de ti, Señor. Fieles, 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 fieles son tus obras. La salvación viene de ti, Señor. Feliz es el hombre que confía en el Señor. Hemos regresado a Portafolio Eclesiástico por radioestruendo.com, que está aquí llegando a lugares donde muchos no han llegado. La gloria es de nuestro Señor. Aleluya. Estamos predicando bajo el tema lo que el hombre no te enseñó. Estamos hablando en el libro o las cartas de Gálatas que fueron escritas por el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, como verdaderamente se llama en su nombre original. Y este hombre estaba explicándole a la congregación que ellos estaban errando del conocimiento pleno que él ya había sembrado en ellos, porque había sido el que había fundado esa gran congregación en el área de Galacia. Podemos entender la palabra en su concepto original, que estas personas habían comenzado en el Espíritu, habían comenzado a ser transformados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, y el resultado de la transformación son los frutos del Espíritu: el amor, el gozo, la paciencia, etcétera, etcétera. Usted lo sabe, está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Pero cuando vemos, ¿verdad? Más adelante, cuando comienzan a llegar personas y a traer un conocimiento propio, según su propia opinión, comienza a distorsionarse este lugar. Y el que había fundado este lugar tenía, o se vio obligado, o era su responsabilidad de enviar una carta. ¿Una carta para qué? Para corregir la situación que estaba aconteciendo en ese lugar. Y eso muchas veces pasa en nuestra iglesia. Él dice, el que les enseñe un mandamiento, o mejor dicho, un evangelio diferente al que le hemos enseñado, sea anatema. El que ellos han enseñado, el que enseñaron los apóstoles. Muchas veces se le adjudica esto al grupo de la circuncisión. Sí, y también era profético para estos tiempos. ¿Cuántos saben que la palabra es buena para ayer, es buena para el presente y será buena para el futuro? Esta es la misma palabra que me predicaban mis padres. Es la misma palabra que yo le predico a mis hijos. Y el futuro, los hijos de mis hijos también van a seguir aprendiendo esta palabra. Por eso es que esta palabra era una palabra que estaba fuera del tiempo. O sea, que iba a ser para todas las generaciones. Si alguien predicara un evangelio diferente a este, sea anatema. Aquí es que está el concepto. La palabra anatema quiere decir un hombre que caiga en maldición. Un hombre maldito. Sea anatema, caiga maldición sobre él. Y comenzamos, ¿verdad? Nosotros a escudriñar las escrituras. Y vamos a ver por qué el Padre trae anatema sobre las personas que hagan las cosas diferentes a como Él las ha acomodado. Vamos a buscar el libro de Deuteronomio, capítulo 28, para que nosotros tengamos un concepto de lo que es anatema. Deuteronomio, capítulo 28. Mire cómo dice. Porque en el libro de Deuteronomio podemos ver, versículo 28, capítulo 28, perdón, que habla sobre las maldiciones por causa de la desobediencia. Por eso es que el apóstol Pablo dijo muy claro en el libro de Gálatas, si alguno predicara un evangelio diferente al que nosotros le hemos predicado, sea maldito, caiga en maldición. ¿Por qué? Porque estás cambiando los conceptos de la obediencia a nuestro Padre Celestial. Mire cómo dice Deuteronomio 28, versículo 15 en adelante, versículo 15. Dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios,
para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, ¿por qué viene el anatema? ¿Por qué viene la maldición? Simplemente porque no queremos poner por obra ni cumplir con los mandamientos de Dios. Estamos más, como decía Jesucristo, o Yeshua HaMashiach, como lo conozco yo en hebreo. Decía, bien invalidáis los mandamientos de Dios para cumplir las tradiciones de los ancianos. O sea, para comenzar en las dogmas de los hombres. Pero lo del Señor no lo conocemos. ¿Por qué? Porque no sabemos verdaderamente y ni entendemos el Evangelio como tal. Porque estamos siendo seguidores de hombres. No estamos siguiendo al Señor. Decimos que la Biblia es su palabra, pero no seguimos las cosas, ni el Evangelio, ni nuestro estilo de vida, como lo dice la palabra. Entonces, ¿qué viene sobre nosotros? Maldiciones. Dice la palabra del Señor. Si usted cree que esto es palabra de Dios, escuche bien. Deuteronomio 28, el libro de Deuteronomio, este es los primeros 5 libros de la Biblia. Y si usted cree que los libros que están en la Biblia son palabra de Dios, preste bien oído. Escuche lo que dice nuevamente. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vamos a Gálatas nuevamente, capítulo 1. Si alguien te predica un evangelio diferente al que te hemos enseñado, sea anatema, o sea, sea maldito. Mira las consecuencias. Volvemos a Deuteronomio 28, versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu acera de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito será en tu entrar, maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro, y todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Por la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Hemos dejado el camino del Señor. Sucedió en Corintios, sucedió en Gálatas, sucedió en diferentes episodios de las congregaciones que verdaderamente estaban siguiendo al Mesías. ¿Por qué? Porque lo dijo Osea. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y más adelante dice, como has dejado la ley de tu Dios, yo te sacaré de tu sacerdocio. O sea, ya no eres nación santa, pueblo escogido por Dios, ni nada de estas cosas que encuentra en primera de Pedro, sino que te ha sacado de tu sacerdocio. Tenemos que buscar el libro de Osea, capítulo 4, versículo 6. Entender la palabra del Señor, porque están pasando muchas cosas y todas estas maldiciones te alcanzarán. La salud, nuestras finanzas, nuestro hogar, nuestros matrimonios, nuestro núcleo familiar se encuentra en maldición. ¿Por qué? Porque si alguien predicara un evangelio diferente al que le hemos enseñado, sea anatema, sea maldito. Está escrito en la palabra del Señor. Y mucha gente, esto no es de hablar lengua, porque si hablas lengua, yo pienso y creo que si hablas lenguas angelicales, tienes que conocer el nombre del Eterno en su origen hebraico, porque ese fue el idioma que él fundó para el pueblo que él le llamó su pueblo, para el pueblo de Israel. Él hablaba en hebreo, le hablaba a la gente en hebreo. Por eso es que usted ve que cuando Yeshua HaMashiach, Jesucristo, estaba en la cruz del Calvario, dijo, Abba Sabastani. O sea, te estaba hablando en arameo, en hebreo, en el idioma original. Y si tú hablas lenguas angelicales, tú tienes que conocer que el nombre del Señor en el reino de los cielos es Yeshua, porque no está atrás, en el cielo no hay traducciones. Y tienes que conocer que el nombre de nuestro Padre Celestial, en hebreo, en el reino de los cielos, se llama Yahweh. Yod, Hei, Wad, Hei. Las 4 consonantes. Pero usted habla lengua y usted no habla inglés, entonces yo tengo un problema con esto. Usted habla lengua y usted no conoce el nombre de Dios como se le llama en el reino de los cielos, y usted habla lenguas angelicales, entonces yo tengo un problema con esto. Déjame decirte una cosa. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan ante la presencia del Señor. Creer no es lo que basta. Lo que basta verdaderamente es como dice la palabra del Señor. A causa de la unción, el yugo se pudrirá. El yugo se pudre con la unción. No es con el brincoteo ni con la habladuría de lengua. ¿Usted sabe lo que es la unción? La palabra.
porque más adelante te dice Yeshua HaMashiach, o sea, Jesucristo, como usted lo conoce, conocer la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, si el yugo se rompe a causa de la unción, o sea, tú estás esclavizado, el yugo es algo que se le pone a las reses o a los esclavos también en el cuello. ¿Para qué? Para sujetarlo. Entonces, si la palabra dice conocer la verdad y la verdad te hará libre, usted sabe que la verdad es la palabra y la verdad te rompe ese yugo, esa es la unción verdadera. El conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque mientras usted conoce palabra, usted se acerca al Señor. Usted conoce sus instrucciones. Porque déjeme decirte una cosa, el Espíritu Santo no te va a revelar cosas si tú no lees la palabra del Señor. Porque el Espíritu Santo está sujeto a la palabra. ¿Estamos entendiendo? Vamos a una pausa musical y regresamos en breve con este tu programa Portafolio Eclesiástico, que lo podemos declarar tu instituto radial, aquí por estruendo.com. Dios te bendiga. ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién es como tú, magnífico en santidad? Digno de adorar, prodigioso Señor. ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú, Señor? ¿Quién es como tú, magnífico en santidad, digno de adorar, prodigioso Señor? ¿Quién es digno de adorar, prodigioso Señor? ¿Quién es como tú? ¿Quién como tú? Eloi Abraham, Eloi Yitzhak, Eloi Jacob, האל הגדול. מי כמוך אין כמוך באלים אדוני, אדוננו, אדוננו. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú?
Ya estamos aquí nuevamente en Portafolio Eclesiástico. Estamos en un tema verdaderamente controversial, pero un tema que la iglesia, el pueblo, la congregación de nuestro Padre Celestial, de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como usted lo conoce, necesita entablar como una conexión verdadera, una conexión directa con el Ruach HaKodesh, con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder ser levantado en el día del Señor. En el famoso día del Señor, cuando suenen los chofares, cuando suenen las trompetas, ¿verdad? Tenemos que estar seguros y auditoriar lo que nosotros estamos creyendo y lo que nosotros estamos practicando. Quiero leer rapidito en el libro de Juan, el apóstol Juan, capítulo 14, versículo 15. Mira cómo el Mesías dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, mire lo que dice el Mesías en esta porción bíblica. Yo quiero que usted analice la palabra. Usted no puede leer la palabra simplemente creyendo en que todo son promesas, son condiciones. Mire cómo dice el Mesías en esta palabra. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Mire qué bonito. Dice: si me amáis, o sea, si usted dice que usted ama al Mesías, a Jesucristo, como usted lo conoció en greco-romano, en el idioma español, pero yo lo conozco por su nombre, Yeshua. Si usted dice que usted lo ama, usted guarda sus mandamientos. Mire cómo lo dice. Y dice: y yo os rogaré al Padre. O sea, después que usted guarde sus mandamientos, entonces Él va a rogar al Padre y os dará otro consolador. Entonces usted va a recibir su Espíritu Santo. Cuando usted hace las cosas como Él manda. No como la tradición de los hombres manda, sino como Él manda. Tenemos que entender algo bien básico del Evangelio. Nosotros vimos al apóstol Pablo en el libro de Gálatas, dice: si alguien le predicara un evangelio diferente a este, sea anatema, o sea, sea maldito. 290 años más tarde, todos sabemos que el emperador Constantino de aquel imperio romano cambió y trajo un evangelio diferente porque trajo el catolicismo. Después, más adelante, en el 1556 aproximadamente, un monje católico llamado Martín Lutero volvió a darle una forma nueva. O sea, no lo reinstaló a su origen. O sea, no hubo una restauración, sino hubo una forma nueva según su entender. Este hombre, Martín Lutero, no era un hombre que conocía el hebreo. Era un hombre que simplemente era un monje católico y se dio la tarea de escudriñar las escrituras y le dio una nueva forma al catolicismo. O sea, una forma de fe. ¿Por qué? Porque estaba el dinero, estaba el lucro económico a través del pueblo de Dios por el Vaticano, tú sabes, siendo la causa de la supuesta salvación. Hoy en día nos estamos enfrentando a esto nuevamente. Porque déjame decirte una cosa, a mí la Biblia que yo escudriño, y déjame decirte algo, yo también estudio la Reina Valera, a pesar de los 2900 errores que tiene, pues con esta fue con la que yo comencé en mis caminos, ¿verdad? Como creyente, como practicador de la palabra, y siempre me paso analizándola. Pero en la misma Reina Valera me dice a mí que había un hombre Mesías llamado Jesucristo, que una vez entró al templo y había gente que estaban vendiendo y otros estaban comprando, y dice que él sacó un azote y tanto castigó al que vendía como al que compraba. Usted ve, un evangelio diferente al que habían enseñado. Esto es casa de oración, no cueva de ladrones, decía ese Mesías. Esa es la palabra en la Reina Valera, con todos los 2900 errores que tiene. Entonces nosotros estamos practicando un evangelio diferente, porque dentro de nuestras congregaciones, no nosotros, pero digo el pueblo para generalizar, estas son las palabras que estoy utilizando, porque yo no me atrevería a vender en la congregación. Porque si mi Mesías no le agradó esto, en aquel tiempo hay una historia, hay un registro, hay un récord que a él no le gustó, que son una casa de oración, no cueva de ladrones. Entonces yo tengo que escudriñarme. Estoy haciendo lo que yo quiero. Estoy nuevamente en el huerto del Edén comiendo del fruto prohibido del conocimiento del bien y el mal. Y la serpiente diciéndome: eso no fue lo que él quiso decir. Eso no fue lo que él quiso decir, porque la serpiente era la más astuta entre todos los animales. O sea, engañando
poniéndote a codiciar. Él vino a robar, matar y destruir. Y lamentablemente, las ventas en los templos, Jesucristo no le agradaba. La palabra dice que nuestro Padre Celestial es el dueño del oro y la plata. Yo creo que Él mismo va a evolucionar tu congregación. Yo creo que Él mismo va a evolucionar tu ministerio. Pero cuando tú estás en desobediencia, ¿qué sucede? Pues vamos al libro de Gálatas. Si alguien predicara un evangelio diferente a lo que le hemos enseñado. Entonces, si te han enseñado que el Mesías en el Nuevo Testamento no le agradó la venta dentro de la congregación, o sea, castigó a las personas, no te quejes porque estás mal de salud. No te quejes porque tus hijos se están perdiendo. No te quejes porque tu vida es miserable. ¿Por qué? Porque estás en desobediencia. Te lo escribió en Deuteronomio. Si no cumplieres estos mandamientos que yo te intimo hoy, te seguirán estas maldiciones. Entonces por eso es que experimentamos cosas dentro de la iglesia, porque queremos simplemente hacer lo que estaba haciendo Gálatas. Comenzamos en el Espíritu cuando comenzamos a entender el Evangelio de Cristo, pero nos vamos a la carne cuando ¿qué? Cuando el presupuesto, cuando el dinero, igual que en el catolicismo, comienza a imperar en la vida. Ya no es la confianza. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si usted tiene fe, que es la certeza de lo que se espera, usted se tira en oración y usted comienza a decirle a Dios lo que usted necesita, y Dios a través de su Espíritu Santo, yo creo que así es que trabaja, va a tocar un hermano que tenga un poquito más, ¿verdad?, que usted, y va a tocar a aquel que no diezma, y va a tocar a aquel que no ofrenda, y va a tocar a aquel que tiene en abundancia, y ¿qué? Y se van a hacer cosas grandes, pero ¿qué? A través del Padre, a través de su Espíritu, porque Él quiere glorificarse. La palabra dice que Él honra a los que lo honran. Y si usted lo honra, entendiendo que no hay nada imposible para Él, entonces usted no coge, ¿verdad?, en sus manos la finanza y comienza usted a hacer un mercader dentro de la iglesia, porque eso desde el templo lo vimos. Usted dice que usted es cristiano, a Cristo no le agradó. Y la palabra dice que el que lo conoce y que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y dice que tenemos que andar como Él anduvo. Qué bonito es poder entender esta palabra. Qué bueno, ¿verdad? Porque yo te estoy trayendo esto, no es para que te sientas mal, sino que es que tiene que haber una corrección. Por eso es que este programa se llama Portafolio Eclesiástico. Un portafolio es un maletín. ¿Y quién lleva los maletines? Las personas que verdaderamente se han esforzado en la vida para tener buenos empleos. Los maestros, los ejecutivos. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo. Nos hemos esforzado un poco más. ¿Para qué? Para abrirle los ojos al pueblo. Ahora la persona, para respaldar un mensaje bíblico o un mensaje evangelístico, tiene que salir haciéndote sonidos con la boca. Y la palabra te dice que el apóstol Pablo dice: el que hable lengua y no la puede interpretar, mejor cállese. Este orden se ha perdido también en las iglesias. Si no hay una interpretación en la lengua, ahora mismo yo te puedo hablar en lengua. Yo te puedo decir Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Y eso dice: bendito el nombre de Jesús el Cristo. Usted ve, hay una lengua interpretada. No es una lengua simplemente que usted le habla. Usted ha visto, búsquese en la internet, las sesiones de santería, las sesiones de espiritismo, las sesiones de estas personas de Haití, del vudú, para que usted vea la similitud en las cosas que se están practicando, porque el misticismo, el espiritismo y todas estas cosas y la adivinación se han metido dentro de la iglesia. ¿Por qué? Mi pueblo se destruyó porque le faltó el conocimiento. Capítulo 4, versículo 6, el libro de Oseas. Se destruyó, se destruyó. ¿Por qué? Porque le faltó el conocimiento, porque verdaderamente no conocemos nada de la palabra. Lo que conocemos es de dogmas de hombres, lo que conocemos es tradiciones de hombres, ni siquiera sabemos y decimos que nosotros celebramos la Navidad porque esa es el nacimiento de Jesucristo, y no sabemos que es el nacimiento de Mitra, el mitraísmo dentro de la iglesia. Los pastores siguen enseñando esto, la Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Mire, hermano, busque la palabra. No hay un registro bíblico que te diga a ti que Jesucristo nació el 25 de diciembre, pero sí hay un registro histórico que te dice a ti que el dios Mitra del pueblo de Roma es que nació en ese tiempo. Usted ve, se destruye por falta de conocimiento. Entonces usted participar de una fiesta de los dioses ajenos, Dios se pone celoso, hermano. Dios se pone celoso, porque el primer mandamiento, Él te dice: yo soy un Dios celoso.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y usted está celebrando el cumpleaños al dios de Roma que se llama Mitra. Usted está celebrando mitraísmo dentro de las congregaciones. Por eso es que tenemos que aprender. Las personas que están en mi congregación están aprendiendo a servirle a Dios como es. Le llaman por su nombre porque tiene que haber una intimidad. Mi esposa conoce mi nombre. Yo soy la novia del Cordero. Yo conozco su nombre. Porque yo me voy a casar con él y yo voy para las bodas. Usted está entendiendo lo que yo le estoy trayendo esta noche, lo que el hombre no te enseñó. Y asimismo una serie de fiestas paganas que están incluidas en nuestro almanaque o nuestro calendario greco-romano, que es pagano, tiene nombres de dioses. Los planetas simbolizan dioses para las personas de Roma, ¿verdad? Un evangelio diferente al que nosotros hemos enseñado, como decía el apóstol Pablo, sea anatema. Por eso es que vemos dentro de las iglesias. Esa era la pregunta más grande que yo tenía cuando yo me reconcilié con el Señor. Padre, si nosotros estamos siguiendo tu palabra, porque los pastores me han enseñado que así es que se hace. Pero cuando comencé a leer la palabra y comencé a ver la historia y comencé a ver que nosotros hemos errado del conocimiento verdadero de la palabra del Señor en su origen hebreo, ¿sabes? Su manifestación, sus prácticas, la práctica de la iglesia primitiva que tenía poder verdadero, no tenían que salir hablando lengua para que todo el mundo danzara, simplemente con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, porque practicaban algo diferente. Y nosotros, como muchas veces no nos gusta estudiar, pero déjame decirte algo, el Espíritu Santo, vuelvo y te repito, no te va a revelar nada si tú no te sujetas a la palabra. El conocimiento, porque dice Jesucristo primeramente, escuche, el orden, hay un orden. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, el Espíritu Santo. O sea, tiene que haber una condición. Hay una condición para tú recibir ese bautismo. Y déjame decirte una cosa, no todo el mundo tiene Espíritu Santo. Muchas personas piensan, no, que mucho ha cambiado. El presidente de los Estados Unidos es musulmán y es un hombre que es intachable en su comportamiento. O sea, eso no es lo que te caracteriza como un hombre de Dios. No es simplemente el cambio. Hay muchas personas que han sido cambiados, se han abstenido, no han vuelto a las drogas, no han vuelto a ser delincuentes, ¿verdad? Han madurado, quizás es eso. Pero cuando tú recibes el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, dentro de tu vida, tú vas a ser como el apóstol Pablo, no vuelves a ser el mismo. Lamentablemente no te sale una contienda, no te sale un pleito porque estás consciente, algo dentro de ti te dice cuando estás trabajando en una erración, cuando estás trabajando de una manera no normal. La tercera epístola de Juan me dice a mí, que solamente tiene un capítulo, versículo 9, me habla de un pastor llamado Diótrefe. Y dice que no recibía a los hermanos. Esto lo estaba diciendo el apóstol Juan en su tercera epístola, en su tercera carta. Y dice que a los que los recibían los echaban. O sea, eso es pleito, contienda, envidia, celo. ¿Qué sucede? Esto es lo que está pasando dentro de la iglesia. No te preguntes por qué está sucediendo. Tanta maldición, porque se rompen los matrimonios dentro de la misma congregación. Porque nuestros hijos, cuando dice instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él, dice es una garantía, no es que va a volver después que se aparte, te está garantizando. Tenemos que aprender a leer la palabra con conciencia. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, o sea, te está garantizando que nunca se apartará de él. ¿Por qué nuestros jóvenes se están apartando? ¿Por qué nuestros jóvenes no quieren al Señor? No quieren saber nada de Dios. Porque si alguien enseñare un evangelio diferente a este, sea anatema, sea maldito. Estamos en maldición muchas veces. Yo le preguntaba al Padre cuando me reconcilié, ¿por qué está pasando tanta cosa dentro de la iglesia? ¿Por qué tanta enfermedad? Si tú dices, ¿verdad? Que si nosotros hacemos tus mandamientos y los seguimos y te amamos, todas estas bendiciones vendrán sobre mí, bendiciones me seguirán. El camino del creyente, claro que va a ser sufrido porque vas a ser probado como el oro, pero según una prueba viene un galardón, porque esta leve tribulación produce en vosotros un cada vez más y excelente peso de gloria. O sea, si estás pasando por tribulación, el resultado tiene que ser peso de gloria. Cuenta o haz una lista de las tribulaciones que han pasado y compara al lado y enumera cada tribulación y ponle igual a este peso de gloria. Vamos a ver si es verdad que fue una leve tribulación que el Señor te puso, o es simplemente, como dice Deuteronomio 28, caíste en una maldición y no puedes salir de ella.
Por eso es que conocéis la verdad y ella te hará libre. Si estás en esta hora pasando por una maldición, por una situación difícil en tu vida, conoce la verdad, conoce tu palabra y te hará libre de esa maldición. Te hará libre de la mala salud, de las enfermedades, te hará libre de las ataduras del bochinche, te hará libre de las ataduras de la envidia, del celo, de la contienda, te hará libre. Conocer la verdad. Nadie quiere perder el reino de los cielos. Y la palabra me dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante, que las obras de la carne se oponen contra el espíritu para hacer lo que hay que reír. Y dice más adelante, cuando termina de mencionártelas todas y cada una, yo sé que tú me estás escuchando, porque el portafolio eclesiástico es para la iglesia, no es para lo que se están perdiendo, porque al mundo se le predica, a la iglesia se le enseña. Y eso es lo que estoy haciendo en esta hora, enseñándole a la iglesia. El libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante, cuando te menciona cada una de las obras de la carne, lo último te dice, como antes lo hemos dicho, o sea, hay una repetición. El que conoce hebreo dice, sabe que cuando se repite es porque es bien importante. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿por qué la iglesia está en pleito? ¿Por qué la iglesia está en contienda? ¿Cuál es el celo ministerial si mucha es la mies y pocos son los obreros? ¿Por qué? Porque se les están cerrando las puertas de los cielos en sus propios ojos por la palabra y todavía siguen practicando tales cosas. O sea, el Espíritu Santo no te está redarguyendo, no vive dentro de ti. Tengo una mala noticia. Si sigues en pleito, en contienda, tienes celo porque los hermanos estén creciendo, porque aquel se cayó y Dios lo levantó, está pasando algo dentro de ti. Tienes que escudriñarte, porque si alguno te enseñara un evangelio diferente al que nosotros te hemos enseñado, como dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 1, sea anatema, o sea, caiga maldición sobre él. Y esto es muchas veces de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Por eso es que el Señor está trayendo este levantar, este mover. Estamos en unos tiempos finales, tenemos que entenderlo, estamos en tiempos finales. Se acabó el tiempo de estar creyendo lo que están hablando desde los púlpitos. Tenemos que escudriñar las escrituras. ¿Te están predicando una palabra? Busca la Biblia, a ver si te están predicando una palabra de verdad. Te están exhortando y te están enseñando un evangelio. Busca la Biblia, a ver si verdaderamente ese evangelio es el que te mandó el Mesías, Jesucristo, como usted lo conoce, a seguir. Te están enseñando un instituto bíblico. Vamos a ver si viene después de la reforma de Martín Lutero o un instituto bíblico que verdaderamente está incrustado en la iglesia primitiva. Como se llamaban, la secta del camino. Como lo que practicaban, las fiestas del Eterno. Lo que guardaban, el día de reposo. Todas estas cosas. Porque si no es así, hermano, verdaderamente me da mucha tristeza. Por eso es que la palabra dice, se perderán como la arena de la mar. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, que las obras de la carne te cierran las puertas al reino de Dios. Te las cierran, hermano, te cierran las puertas. Muchos piensan que el evangelio es simplemente vivir una apariencia, vivir una asistencia. Mire, déjeme decir una cosa, los católicos son asistentes a sus congregaciones. Y la Biblia dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Y ellos idolatran la Virgen, ellos idolatran otras cosas. Un sinnúmero de iglesias de cienciología están repletas. Pero ¿qué pasa? No es eso, sino la distribución de la palabra. Usted sabe cuando una iglesia verdaderamente es del Señor. Cuando usted ve las personas que están dentro de esa congregación, que te conocen la palabra tal y como está escrita. Que cuando tú le haces una pregunta de la palabra, ellos saben pararse firme y decirte, mira, la palabra dice esto, porque esto es lo que quiere decir. Porque te dicen, cuando tú ves una persona que verdaderamente viene de una congregación que se le está enseñando palabra, te dice que el Antiguo Testamento es la fundación del Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento codificado. Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Por eso que usted tiene una Biblia que tiene estos dos hemisferios. El Antiguo Testamento, llamado en hebreo Tanaj, y el Nuevo Testamento, Brit Hadashah. Por eso que usted no tiene un pedacito de libro, ni anda con una carta del apóstol Pablo, sino que no tiene una Biblia completa. Porque es esencial que la conozcamos. Y vemos en el libro de Revelaciones, nuevamente el libro de Apocalipsis, 14:12, donde está la paciencia de los santos, los que siguen los mandamientos de Dios. ¿Dónde están los mandamientos de Dios? En el Antiguo Testamento. Y la fe en Jesucristo, ¿dónde está la fe en Jesucristo? En el Nuevo Testamento. ¿Usted está viendo
Este es el programa Portafolio Eclesiástico. Vamos a una pausa musical que ya estamos terminando. Dios te bendiga. Este es el Pastor Luis Rodríguez. Y estamos en radioestruendo.com. Lord, we're longing for your glory. We're looking for you now. Oh, that you would rend the heavens and come down. And underneath the shelter, in the shadow of your wings, our eyes at last will look upon our King. The fire of your coming, the glory of your presence will shake the earth, and every heart will know you are Messiah, Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, the God of Israel, Defender of Zion, the glory of your people, the King of all the earth, the King of all the earth. The rulers of the nations will tremble at your voice, at the fire of your glory coming down. And you will shake the mountains, all the kingdoms of this world, and every knee will bow before you, Lord. The fire of your coming, the glory of your presence will change the earth, and every heart will cry, oh, you are Messiah, Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, the God of Israel, Defender of Zion, the glory of your people, the King of all the earth. Oh, you are Messiah, Yeshua HaMashiach. You're the Lion of Judah, the God of Israel, Defender of Zion, the glory of your people, the King of all the You are Messiah, Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, the God of Israel. Our defender, the glory of your people, the King of all the earth. You're the King of all. You're the King. You're the Shalom Ubrahot, o sea, paz y bendiciones para los que están escuchando este tema, lo que el hombre no te enseñó. Hemos paseado por el libro de Gálatas, hemos enseñado cosas maravillosas en esta hora
y esperamos, ¿verdad?, que estén siendo bendecidos en conocimiento aquellas personas que están escuchando nuestro programa radial a través de radioestruendo.com. Como les hablé, este es el Roé, el pastor Luis Rodríguez. Roé en hebreo significa el que ve más allá. Y estamos, ¿verdad?, escudriñando las escrituras en todo su contorno, en todo su contexto. Tenemos que salir, ¿verdad?, de las cosas de la ignorancia. Como dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, jugaba como niño, pero ya siendo hombre las cosas de niño han pasado. O sea, ya nosotros somos adultos en la palabra. No podemos quedarnos simplemente flotando en la superficie del conocimiento. Tenemos que bogar más adentro, tenemos que palpar la profundidad de la palabra. En esta preciosa hora hemos estado trayendo un conocimiento a través de un tema llamado Lo que el hombre no te enseñó. Hemos enseñado cosas que pues nosotros las habíamos escuchado, pero muchas veces no practicamos. La Biblia dice que no van a ser los oidores de la palabra los que van a ser justificados, sino los practicantes, los hacedores, los que la practican. Y no es simplemente la práctica de dogmas eclesiásticas ni la práctica de unas normas estipuladas por los hombres. Tenemos que saber cuáles son las dogmas, o mejor dicho, las instrucciones escritas por nuestro Padre Eterno, que se llama Yahweh en su nombre original en el hebreo, y a Él damos toda la gloria y toda la honra. Hermanos, yo quiero que ustedes sepan que nosotros nos encontramos en la ciudad de Marlboro, residimos en Worcester, Massachusetts, pero tenemos una congregación hermosa en la ciudad de Marlboro, donde damos una profundidad de la palabra. O sea, eso es lo que suplimos. Alimentamos a nuestro pueblo con una palabra profunda para que ellos pues conozcan la verdad y esta verdad los haga libres. ¿Los haga libres de qué? Del concepto católico, de la herencia católica en nuestras iglesias pentecostales o nuestras iglesias protestantes. Y así pues estudiando la Biblia, o mejor dicho, las Santas Escrituras en su origen hebreo, del hebreo al español, podemos sacarle un extracto más puro de lo que hemos practicado en estos últimos años. Hay cosas grandes. Nosotros los que estamos profundizando en la palabra hemos honrado al Padre Eterno con la obediencia, con el caminar como Él lo ha estipulado en su palabra, y estamos recibiendo bendiciones a granel. Estamos siendo capacitados para seguir distribuyendo la verdad. Hemos sido personas que hemos sido atacados, pero esa es la clave. Nos ponemos contentos. Dice la palabra, gozaos cuando seas hallado en prueba. Eso es el Señor probándonos para ver dónde está nuestra mentalidad, dónde está nuestra madurez. Y queremos simplemente expandir el evangelio. No queremos lucrarnos de nadie, simplemente queremos lucrarnos del reino. Porque dice la palabra que allá es que están las riquezas, ahí es donde tenemos que guardar nuestras riquezas. Pero las riquezas se guardan en el reino, ¿cómo? ¿Nunca te lo han dicho? Dando frutos, hermano. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Conociendo esta palabra. Usted no puede dar un fruto bueno si usted es un árbol malo. O sea, si un árbol sin conocimiento se considera un árbol malo. Pero si usted sabe de qué es el árbol, lo va a hacer por sus frutos. Y nosotros queremos, ¿verdad?, que usted se da la tarea de escudriñar la palabra. Mire, hermano, estamos en unos tiempos que ya queda poco. Tenemos que dejar de estar imitando los espectáculos eclesiásticos y comenzar a imitar a Yeshua HaMashiach. O sea, a Jesucristo. Tenemos que imitarlo, andar como Él anduvo. Porque vuelvo y digo, Él dice que el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es tal en mentiroso y la verdad no está en él. Escuche, y si usted patrocina pecado, el que encubre pecado se hace pecador. ¿Y qué es pecado? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y dice la palabra que pecado es la transgresión de la ley. O sea, es la transgresión de las instrucciones que el Padre le dio al pueblo, porque usted es pueblo. Entonces usted tiene que seguir unas instrucciones. La palabra dice en el libro de Juan, la Besorá, o sea, el Evangelio de Juan, que dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, la palabra mundo en la concordancia o diccionario Strong significa orden. Porque dice, no es que Él ama al mundo,
Pues la palabra dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, sino que él ama el orden. En su escrito original, es lo que quiso decir es orden. Y dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree y practica lo que él enseña, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no es simplemente creer, porque el libro de Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, sino también practicar lo verdadero. En estos tiempos ha errado la herejía, o sea, la enseñanza falsa o la enseñanza a media es herejía, y eso también cierra la puerta de los cielos. O sea, usted tiene que escudriñar lo que usted está aprendiendo, usted se tiene que dar una auditoría. Si usted está practicando catolicismo disfrazado con un protestantismo, un pentecostalismo, y usted tiene que salir de ello, dice la palabra, salir del mal conocimiento, no salir de su iglesia, no me malinterprete, sino usted estudiar, meterse con el Señor y ayudar a otros a entender la palabra del Eterno en esta hora. Este es el pastor Luis Rodríguez, y para mí es más que un privilegio desde la comodidad de mi hogar poder traerles un mensaje tan importante y tan profundo como este. Y yo espero, ¿verdad?, que este mensaje haya sido de edificación. Te hemos hablado a través por la palabra. No te estoy hablando conceptos humanos, no te estoy hablando mi propio conocimiento, ni mi propia opinión. No soy sabio en mi propia opinión. Me gusta hablar la palabra del Eterno, que Él es el que sabe todas las cosas. Que el Eterno te bendiga y te guarde en esta hora. El pastor Luis Rodríguez con tu programa radial Portafolio Eclesiástico aquí por radioestruendo.com. Portafolio Eclesiástico, tu instituto radial. Que el Eterno te bendiga.